Y cerramos la semana con esa vela bajista de Bitcoin. Parece que se va a mantener un fin de semana bastante tranquilo. Vamos a revisar varios gráficos, pero no sin antes enseñaros qué está sucediendo con el gráfico limpio. Si nosotros tenemos las ideas claras, podemos ver que lo que tenemos es una línea tendencial tal que de este estilo, que la vamos a extender porque la vamos a tener muy en cuenta. Y si la duplicamos, tendremos una zona delimitada de tendencia. Como podemos ver, coincide muy bien con ese último rebote y nosotros ya tendríamos delimitada esta zona tendencial, esta zona posible de rebote. ¿Y por qué quería marcar esto con vosotros? Pues muy simple, porque en el caso de que se dé la peor narrativa, que puede ser que Bitcoin baje otra vez a esa zona de los 58.000, 50.000 dólares, el primer aviso que nos va a dar es romper esa zona tendencial. Por tanto, yo os quiero indicar esto para que tengáis esta señal de alarma. Ya sabéis que esto no es ningún tipo de recomendación de inversión y que debéis hacer vuestros propios análisis. Pero ¿qué más podemos tener en cuenta? Pues si bajamos al gráfico de una hora, lo podemos ver a la perfección que está respetando muy bien esa tendencia bajista más en corto plazo. Podríamos llamarlo, en vez de tendencia bajista, una línea estructural, la cual está respetando a la perfección. Como podemos ver, la acabo de marcar en esta zona de aquí, y en esta zona de aquí dio una posibilidad de entrada para hacer una operación de scalping que veremos ahora a continuación. Pero ¿qué es lo que podemos ver ahora más en el corto plazo? Pues lo que vemos es que el precio se está comprimiendo en esta zona de aquí, el cual, si llega a romper por esta parte superior y tiene algún tipo de apoyo a esta línea estructural, formando así algún tipo de pullback, podríamos ver el precio subir hasta estos niveles otra vez. Recordad también que, como podemos ver por aquí, esta línea de soporte coincide con esa zona de los 70.000 dólares. ¿Y por qué recalco todo esto? Porque ya sabéis, y lo comento en varias ocasiones, que la zona de los 70.000 dólares es un precio psicológico para el activo. Por tanto, si se da este análisis, lo que veremos también es un tipo de resistencia en esta zona, porque además en esta zona confluye un pico de volumen, lo cual valida nuestro análisis. Entonces, en caso de que se dé algún tipo de operativa de ruptura en esta zona y nos den alguna posibilidad de entrada, yo colocaré más o menos mi take profit en esta zona, porque además coincide muy a la perfección, si nosotros nos fijamos en teoría de liquidez, en este order block de aquí. Entonces, ¿puede llegar a esta zona superior? Claro que puede llegar, pero no sin antes tener algún tipo de rebote en esta zona. Puede hacer algún tipo de estructura tal que así, para al final terminar llegando a esta última zona. Pero ya sabéis que en operaciones en corto plazo, lo ideal es asegurar la operación y luego ver qué sucede en el precio, que al final esto consiste en coger beneficios a corto plazo y ya luego posicionarse más a largo plazo. Eso sería la narrativa positiva de cara al precio de Bitcoin, pues ya en la apertura del lunes, porque además coincide muy bien que esta zona se va a comprimir el precio durante el fin de semana. Por tanto, podemos tener movimientos de volatilidad mañana a la noche, que recordar el típico movimiento que hace Bitcoin los domingos. ¿Cuál es este? Pues básicamente, primero tiene una subida, ranguea y luego tiene una bajada, para luego abrir el precio más o menos en la zona donde cerraron los mercados el viernes, y así no producir ningún tipo de gap. Aparte, estos movimientos también suelen ser bastante volátiles, por tanto también cubre esa ineficiencia que hay en el mercado. Ya sabéis que los mercados son exactos, pues esto coincidiría muy bien que el precio llegue a ranguear en esta zona, el domingo tenga algún tipo de subida hasta esta zona de aquí, ranguee un poco y luego, antes de abrir los mercados, el precio tienda a volver a bajar a la cota de cierre del viernes. ¿Por qué os estoy comentando más bien la narrativa positiva? Porque en el caso de que se dé la narrativa negativa, es decir, que el precio ranguee en esta zona y que por cualquier motivo llegue a romper esta tendencia, lo que vamos a ver es más resistencia en el precio en estas zonas, que al final veis por aquí que tenemos esta zona de soporte, estas zonas de rango, esas zonas de parada de volumen, por tanto tiene bastante soporte que romper. Entonces tampoco veo que el precio tenga gran fuerza bajista como para irnos al inframundo. ¿Qué más podríamos ver en el corto plazo? Pues si bajamos ahora mismo a 15 minutos, vemos la operación que se dio en esta zona de aquí, que, como os comentaba antes, era un punto de reversión, primero porque ya está muy cerca de la tendencia, segundo porque formó una estructura de doble techo. Tuvimos la confirmación de la ruptura de esta estructura, tal que por aquí, que os voy a ampliar el gráfico para que lo veáis bien, hizo esa estructura de doble techo, esas velas martillo que vemos por ahí, que al final nos indican que la liquidez es a la baja, ese pequeño pullback a la zona clavicular y luego una bajada. ¿Hasta dónde? Pues muy fácil, si nosotros llegamos a medir lo que viene siendo la proyección de ese doble techo en temporalidades más bajas, sería desde el máximo hasta la zona clavicular. Si lo colocamos en la ruptura, que sería tal que por aquí, lo que vemos es que llega exactamente a la zona de proyección. Es decir, el estilo operativo sería algo de este estilo. Colocaríamos nuestra posición colocando el stop por los máximos anteriores y buscando el precio objetivo de la estructura, que ya veis que se dio a la perfección. No me extrañaría que el precio alargue el movimiento, es decir, esto
es un patrón de cambio tendencial, por tanto podríamos ver la continuación de las bajadas. Es decir, si nosotros llegáramos a alargar esta operación, podría ir el precio tranquilamente a retestear estas cotas más bajas y por tanto aumentar el ratio operativo. Como confirmación de todo este movimiento, lo que podemos ver es que el indicador volumétrico lo que nos hizo es una pedazo de divergencia, cosa que nos confirmó ese cambio de tendencia y el patrón que estaba formando. ¿Cómo sería esa divergencia? Pues como vemos, ese máximo que tenemos en esta zona correspondería a este máximo de aquí y este máximo volumétrico de esta zona tendríamos en este máximo de aquí. Como vemos, este máximo es superior al anterior, que esto también os lo digo, esto es para romper stops, es decir, esto es una zona de liquidez y por tanto fue a retestear esa zona para romper los stops apalancados de esta zona. Y ya sabéis que al final colocan los stops por encima de los máximos anteriores y al final el precio se mueve justo donde se tiene que mover. Y lo que corresponde aquí al final es una salida de dinero impresionante, por lo cual el precio seguía retesteando esa cota superior, provocando lo que llamamos divergencia. Por todos estos motivos se daría esta operación. Ahora mismo está retesteando un poco esos soportes y es verdad que tenemos ahora mismo aquí un pequeño order block en 15 minutos. Sería una zona de liquidez tal que por aquí y no me extrañaría que tuviera algún tipo de salida a retestear esta zona para coger un poco de liquidez, siempre y cuando no rompa la tendencia que teníamos marcada bajista, porque si la rompe estaríamos en la narrativa que comentábamos al principio del vídeo. Y como último detalle, para que vayáis muy informados de cara a este fin de semana, os quiero decir que tenéis aquí una pequeña ineficiencia. Vemos aquí este espacio sin cubrir, el cual el precio puede sentirse atraído a esa zona, la cual correspondería también muy bien con lo que comentábamos de que el precio podría retestear otra vez esa parte baja, cubriendo así esa pequeña ineficiencia. Por tanto el mercado sería otra vez exacto y podría ir ya de cara al domingo pues a romper esa parte superior. Pero ya sabéis que esto es trading y esto hay que analizarlo en el momento. Según los datos que nos dé el momento el gráfico, nosotros actuaremos en consecuencia. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Si te ha gustado, revienta el botón de likes y nos vemos en el siguiente análisis.